No, muchas gracias, hermano. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes esta noche y agradezco la oportunidad que me dan los pastores y ustedes como iglesia, deseando que realmente la vida de todos nosotros sea ministrada por la palabra. Yo no soy realmente una persona con un amplio conocimiento de las escrituras. Soy un lector de la palabra de Dios y me encanta, y esa es una bendición para mí poderlo hacer. Pero también decirles que Apocalipsis es un libro realmente complejo, pero con un gran significado muy importante. Ralph Earle dijo que el libro de Apocalipsis es uno de los de más difícil interpretación, pero que al mismo tiempo es el más reverenciado y a su vez es el más descuidado del Nuevo Testamento. No todos realmente se animan a hacer un acercamiento. Yo recomiendo hacer un acercamiento al contenido más que a la interpretación, porque esa es una de las dificultades que tenemos cuando nosotros intentamos leer y de inmediato interpretar. Entonces, cuando nosotros nos familiarizamos con el contenido, qué es lo que dice, y luego comenzamos a tratar de acercarnos un poco. Es el método inductivo, que es primero un acercamiento con el contenido, que es la observación, un segundo paso, que es la interpretación, y un tercer paso, que es la aplicación. Pero bueno, permítanme orar. Padre, muchas gracias por poder leer tu palabra en esta noche y tener la oportunidad, Señor, de que sea una bendición para la vida de cada uno de nosotros, este libro que tú has inspirado y que has revelado, Señor, y que es tu preciosa palabra para nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fraterno abrazo a todos. El versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una eh, forma práctica de relacionarnos con el contenido es que, ¿qué es el contenido? Dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio y a su vez la dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y luego dice que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Y quién era Juan? Dice que Juan es una persona que ha hecho tres cosas, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Y luego el versículo 13 está diciendo que bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que de ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿cuál es el contenido aquí? Que hay una revelación, el contenido, que esa revelación es de Jesucristo y que esa revelación se la dio Dios y que a su vez el propósito de esta revelación de Jesucristo que Dios le dio es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo hizo que esta revelación llegase al conocimiento nuestro? Dice que él la envió a través de un ángel y la envió a un siervo de nombre Juan, y que este Juan tenía tres aspectos muy importantes que registra el texto, y es que, número uno, él ha dado testimonio de la palabra de Dios. Dos, ha dado testimonio de Jesucristo y ha dado testimonio de las cosas que ha visto, es decir, que es un triple testigo o tiene tres cosas sobre las cuales quiere testificar. Y luego viene una bienaventuranza. Eso es una relación con el contenido. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? Es entonces donde realmente tenemos que entrar nosotros a tratar de hacer el acercamiento sobre ese concepto. ¿Quién es? Primero, el versículo 1 está mencionando un autor humano, ¿sí? Ese autor humano ha tenido cualquier cantidad de discusiones acerca de quién es ese Juan mencionado allí. En el versículo 1, en la parte de este texto, dice que es, bueno, al final dice que la envió a su siervo Juan. En el versículo 4, ustedes encuentran otra vez Juan a las 7 iglesias. Y en el versículo 9, otra vez aparece yo Juan.
Y en el capítulo 22, en el capítulo 20, es decir, el último capítulo del texto de Apocalipsis, en el versículo 8, nuevamente aparece mencionado el autor o quien se atribuye la autoría del libro, cuyo nombre es Juan. Miren que esta Biblia mía a rato se pega un poquito. Dice el versículo 8 del capítulo 22, dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Bueno, entonces, solo quería notar que entonces la evidencia interna del pasaje dice que el autor humano es una persona de nombre Juan, pero no está diciendo que es Juan el apóstol o que es Juan el Bautista o que fuese otro Juan. Entonces, muchas discusiones se dieron realmente sobre este libro. Pero a su vez este libro es citado por una cantidad de personas y le atribuyen este escrito al apóstol Juan. Dicen los que estudian el texto griego que es un griego no escrito con la mejor ortografía, sino que pareciera ser, y esto es una evidencia en favor de Juan el apóstol, que es alguien pensando en hebreo, escribiendo en griego. Entonces, eso evidenciaría un poquito pues la idea porque Juan realmente era un judío. Sin embargo, las personas que atribuyen este libro a Juan dentro de la parte histórica están Justino, está Ireneo, está Clemente, Orígenes y Tertuliano y también Hipólito. Muchos de ellos son los llamados padres de la iglesia. Entonces, hasta allí para hacer un acercamiento a quién realmente es el autor. Luego, se discute mucho la fecha de que fue escrito este libro y se dan dos posibles fechas. La primera es del año 65 y que esta se enmarca en la persecución de Nerón. Y luego dan otra fecha del año 95. Yo me relaciono un poquito más entre el año 80 con el 95 por la historia, que es entonces lo que implica que fue la gran persecución por Domiciano, porque la iglesia tuvo dos grandes persecuciones en su inicio. Una fue la de Nerón, emperadores romanos, y la otra fue la de Domiciano. Si ustedes quieren y tienen su Biblia, están tomando, vamos a mirar un poquito acerca de las persecuciones. Observen que el versículo 9 dice, yo Juan, para mirar un poquito, es decir, no exactamente que diga que fue el 65 o el 95, sino el contexto histórico en el que posiblemente fue escrito o los acontecimientos que se daban. Verso 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, noten en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan estaba encarcelado en la isla prisión. Los que tenemos un poquito la idea de la isla prisión Gorgona en el Pacífico, o lo que conocemos un poquito por la lectura La Real del Diablo de la francesa, pues nos da la idea. Entonces Patmos era exactamente una isla rocosa y ahí él se encontraba. Del capítulo 2, el versículo 13, observen otra vez, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí mencionamos una persecución en la que inclusive un hermano muere de nombre Antipas. El versículo 10 del capítulo 3, relación con el contenido, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y en el capítulo 6, el versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, estos textos nos están hablando de una cruda y cruel persecución para la iglesia. Y allí en ese capítulo 6, versículo 9, se está mencionando que hubo un grupo de personas que cuando se abre el sexto sello, el quinto sello, entonces aparecen y se les dice realmente a ellos. Bien, hasta aquí pienso que vamos bien. La interpretación del libro es muy importante. Se habla de 3 escuelas. Esto es interesante tener como en todas las disciplinas hay escuelas, ¿entienden? Y unas se complementan, otras aparentemente se contradicen. Las 3 escuelas
que interpretan Apocalipsis, es interesante conocerlas. Entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo casarme solo con el pensamiento teológico de esta escuela o con el del otro o con el del otro. Lo que yo como lector puedo hacer es acercarme al contenido del pensamiento interpretativo de estas tres escuelas y me ayudan un poquito. La primera escuela es la preterista. Esta preterista anuncia que el contenido se refiere al tiempo del Imperio Romano, es decir, ese fue el hecho, lo que pasó, las persecuciones, esa es la interpretación que le da. Y la historicista, que es la segunda escuela, utiliza el método histórico continuo. Ustedes saben que el método gramático histórico es muy importante y es el mejor de los métodos para estudiar, porque me lleva a mí a analizar la historia, pero también me lleva a mí a tener en cuenta el contenido gramatical del texto. Entonces la historicista dice que es el método, que es una predicción de acontecimientos significativos durante la era de la iglesia. Entonces los historicistas la ubican dentro del tiempo o marco de la iglesia. Hay quienes inclusive la relacionan con lo acontecido en el capítulo 2 y capítulo 3, y al capítulo 4 corresponde a las cosas que habrán de suceder. Y la tercera escuela entonces es la futurista. Entonces tenemos la preterista, la historicista y la futurista. La futurista afirma que a partir del capítulo 4 todo realmente está por cumplirse, que no ha ocurrido nada de allí. Lo que yo pienso realmente sobre esto es que la Apocalipsis tiene obviamente una parte preterista, tiene una parte historicista, pero también tiene muchos acontecimientos que se van a cumplir. Y tiene profecías, lo que conocemos en hermenéutica como la ley de doble referencia, que es una aplicación que se da para este tiempo, pero que tiene un cumplimiento profético futuro también. En el tiempo que nosotros estamos, en el que usted, joven, y yo, anciano, entre ustedes, estamos viviendo, todo ocurre a grandes, a unas velocidades orbitales realmente. Hoy todo pasa muy rápido. Una crisis sucede a otra crisis. El contenido de este libro realmente debe ser observado a la luz de los acontecimientos de un mundo globalizado y en llamas. Permítame encomillar ese concepto de llamas. Esas llamas son sucesivas. Rumores de guerra aquí, amenazas en aquel otro lado, anuncios de terremotos allá. Si uno mira un poquito la historia, realmente encuentra que todos los acontecimientos escritos en Apocalipsis han tenido cumplimiento. Según Eric Fromm, afirma que si la escritura tiene una parte de cumplimiento, pues debe tenerse que también la otra. Y el hermano, bueno, se me escapa el nombre ahorita, de este autor, que es un británico, dice el 30% de la profecía está cumplida ya. Entonces, si se cumplió un 30%, el 30% que nos hace falta, pues realmente también está. Entonces, estas olas son sucesivas. ¿Qué encontramos allí en esas olas sucesivas y doctrinas que aparecen? La venida del Señor es predicho continuamente en esta escritura. El juicio sobre la desobediencia a Dios es un contenido de las escrituras en el Apocalipsis y una continua lucha por la adoración. Entonces, tres aspectos que yo quiero resaltar desde mi observación como lector del libro Apocalipsis es la venida del Señor Jesús, los juicios que se han de venir como consecuencia de la desobediencia del hombre. Y luego una continua lucha por la adoración. En mi opinión, estos son las notas o los temas dominantes del libro Apocalipsis. Si yo me pongo unos lentes y yo trato de leer la lucha del Apocalipsis, es por quién tendrá la adoración. Y aparece el falso profeta, y aparece la bestia, y aparece el dragón, tratando de tomar para sí la adoración que solo realmente le pertenece a Dios. Esto es aspecto importante. Muy bien. Con esta breve introducción, entonces ahora sí vamos a mirar el versículo 1. El versículo 1 dice que este libro es la revelación de Jesucristo, pero a su vez dice que esta revelación de Jesucristo se la dio Dios. Entonces, encomillemos la palabra o las palabras, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces uno me pregunta, bueno, ¿Dios le dio una revelación a Jesucristo?
Es decir, que Jesucristo necesitó una revelación de Dios. ¿Qué está significando entonces esto? Bien, entonces, esto puede estar significando que Jesucristo es revelado por el Padre, pero que a su vez es Jesucristo quien revela al Padre. Por efecto de avanzar, yo les sugiero respetuosamente que tomen nota de estos textos y luego entonces ustedes pueden ir mirando. En Mateo 11:27, si quiero mirar este versículo 11:27 de San Mateo, estoy diciendo que que el Padre es quien revela a Jesucristo, que es el que lo introduce en el mundo, es el que lo presenta, es que el que lo acredita como el Hijo de Dios, pero a su vez es Jesucristo el que está revelando al Padre. El versículo 27 del capítulo 11 de San Mateo dice así, Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí hay una reciprocidad entre la revelación, que el Padre es el que revela al Hijo, pero que a su vez el Hijo es el que revela al Padre. Y en ese mismo sentido está Lucas 10:22. Tome nota de este texto, Lucas 10:22, y también Juan 10:15. Entonces, eso nos ayudaría a entender un poquito la revelación de Jesucristo. Luego, esa revelación de Jesucristo puede significar, primero, que Jesucristo está siendo revelado. Es decir, hay gente que aún no conoce a Jesucristo. Y recuerden, nosotros somos salvos porque el Espíritu Santo nos convence de pecado y a su vez al convencernos de pecado nos conduce a reconocer a Jesucristo no como un personaje histórico, no como un personaje famoso, sino como un personaje de una actualidad, de una vigencia, de un presente continuo, como el Salvador, como el Señor. Puede significar también un segundo aspecto, y es que la revelación pertenece a Jesucristo. Revelación con V, porque usted la escribe con B, obviamente es de la rebeldía. Primero, que Jesucristo está siendo revelado, es una opción. Y segundo, que la revelación pertenece a Jesucristo. Y tercero, que Jesucristo es el que da la revelación. Entonces, estas tres cosas se pueden entender, se las repito, Jesucristo está siendo revelado, obviamente por el Padre, en esto interviene el Espíritu Santo. La revelación pertenece a Jesucristo, segundo. Y tercero, Jesucristo es el que da la revelación. Si uno piensa un poco dentro del contenido del Nuevo Testamento y de la Escritura, estas tres cosas encuadran perfectamente en la persona y el carácter de Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora, hay otra verdad muy importante, y es que el Padre es la fuente de toda revelación. Y aquí se los voy a invitar que vaya conmigo, especialmente el Evangelio de Juan. Solamente el Evangelio de Juan, para que nos demos un poquito la idea de lo que Apocalipsis está diciendo acerca de la revelación de Jesucristo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 35. Si está conmigo, 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dentro de esas todas cosas está la revelación. En el capítulo 5, en la conversación con la mujer samaritana, el versículo 20 al 26, observe lo que este texto dice, Juan 5, 20, 26. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a lo que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir,
que todo este hecho lo que está diciendo es que el Hijo ha recibido una revelación y ha recibido todo lo que corresponde. Estamos hablando del Hijo humanado, dentro de sus limitaciones, pero que él tiene esta revelación también. Entonces, esto realmente nos ayuda un poco a entender esta verdad. Y en el capítulo 7 de Juan 7, el verso 16, estamos hablando de lo que Dios le ha dado. 7:16 dice, Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, Jesucristo está atribuyendo que realmente todo corresponde al Padre. Y un último texto, ya para no ir más con San Juan, sobre este tema de la revelación de Jesucristo, del versículo 28 del capítulo 8 de Juan dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Recuerden, esta es la carta de Juan, el escrito de Juan, llamamos los escritos juaninos, junto con el libro de Apocalipsis también. Entonces, eso, grosso modo, estaría ayudándonos a entender. Otro aspecto importante del libro de Apocalipsis, de los muchos que hay, Génesis es el libro de los comienzos y Apocalipsis es el libro de los cierres, de los finales. Entonces, en Génesis es realmente el anuncio de las cosas como Dios creó, pero luego en el libro de Apocalipsis, ya lo que se nos está mostrando es realmente el cierre y la creación del nuevo cielo, de la nueva tierra, de la nueva vida, de las nuevas cosas que realmente ocurrirán. ¿Qué propósito tiene el libro de Apocalipsis? Vuelva conmigo al capítulo 1, por favor. Y quiero decirle también que debemos tener mucha paciencia. Si usted piensa que Apocalipsis lo vamos a sacar en un mes, pues no. Realmente el solo hecho de que usted lo lea, yo honestamente, y no es cuestión de chicanear porque ya eso a mí no me luce, yo he leído Apocalipsis no sé cuántas veces, pero hubo un año que lo leí 14 veces, el libro de Apocalipsis como lectura, como acercamiento, como tratar de ubicarme. Así que lee Apocalipsis, este es un libro importante. Note lo que dice en el propósito del libro, en la parte B del versículo 2, lo que sigue después de la revelación de Jesucristo, el para del libro, manifestar, que la misma palabra que revelar, que hace alusión con apocalipsis o apocalipsis, que es correr el velo, dice para manifestar o para desvelar o para mostrar a sus siervos. Entonces, cuando yo leí este libro hace hay como 200 años, yo recuerdo que a mí me impactó mucho esta palabra, a sus siervos. Yo me he sentido un siervo del Señor desde el día de mi conversión, porque el siervo del Señor no solo es el predicador, no es el maestro, no es el apóstol, no es el profeta. El siervo del Señor, la sierva del Señor es toda persona que ha rendido la totalidad de su ser al Señor Jesucristo, reconociéndolo como su Señor. Así que muchas personas o hermanos, no, es que eso es para los siervos, no se excluya. Usted realmente es un siervo, es una sierva del Señor, es gente que teme. Claro que ese siervo, escríbalo con ese, porque si usted lo escribe con C, es un animalito, pero escríbelo con C, con ese es un siervo del Señor. Entonces el texto dice que el objetivo es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces yo soy un siervo del Señor, aquí hay cosas buenas para mí, importantes para mí. Y este es un mensaje para la iglesia. Hay un contenido aquí para usted, hermano, y para mí y para todos nosotros, porque el objetivo es eso, mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dicen los estudiosos de el contenido de Apocalipsis que cuando el texto está diciendo las cosas que deben suceder pronto, significa que es el inmediato futuro, que es ya. No, la expresión suceder pronto tiene la connotación, la significación de tendrán estricto cumplimiento. Es decir, que cuando está diciendo que deben suceder pronto, no importa cuántos años, cuántos siglos, cuántos milenios transcurran, lo que está diciendo es tendrá estricto cumplimiento en el propósito de Dios. El propósito del libro entonces es revelar a Jesucristo.
En, en Amós capítulo 3, versículo 7, dice que Dios no hace nada en la ciudad sin manifestar a sus siervos, los profetas. Entonces, esa idea de para manifestar a sus siervos las cosas que han suceder pronto, hay gente que tiene miedo de leer Apocalipsis. Hay gente que está asustada con el COVID-19. Hay gente que está asustada con lo que se está hablando del nuevo orden mundial. Hay gente que está asustada con lo que ocurrió, la desintegración geopolítica de la URSS. Hay gente preocupada y aún prediciendo que los Estados Unidos pueden desaparecer como Unión Americana en noviembre del 2020. En fin, hay gente con muchos miedos, pero la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son rectos ante Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. A nosotros no debe asustarnos nada. Realmente que sea Dios nuestro temor, dice la palabra. Y lo que tenemos es que avanzar en nuestro caminar con Dios, en nuestro temor. ¿Cuántas veces nos tropezamos? ¿Cuántas veces caemos? Eso puede ser muchas veces, pero lo que importa es cómo nos podemos levantar mirando al Señor Jesucristo como nuestra única esperanza, como el único perfecto entre todo, como el único que ha tenido misericordia y que nos puede librar realmente por su gracia y por su misericordia. Ahora, el texto está diciendo también que esta revelación de Jesucristo para mostrar a sus siervos o enseñar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, fue enviada, la declaró o la hizo entender enviándola por medio de su ángel. Noten que aquí entonces un agente, un ángel. Y ese ángel es el que trae la revelación a un personaje humano que se llama Juan. Y aquí es donde entonces entra la figura de la verticalización y la horizontalización de la profecía. Es decir, la verticalización implica que vino de Dios a través de un ángel para llegar a un hombre que se llama el siervo Juan. Y a su vez este siervo Juan la horizontaliza, la pone, la socializa, por usar una palabra de moda hoy, en el entorno nuestro. Esto es muy claro aquí. Entonces, una revelación de Jesucristo que viene del Padre, que interviene un agente que es un ángel, y Juan la recibe. Si usted mira en el versículo 11, está mencionando al mensaje a la iglesia. En el versículo 5 dice, perdón, versículo 4, dice Juan a las 7 iglesias. Y así entonces Juan recibe esa revelación. ¿La entendió Juan? No sé. Pero él lo que hace es, como autor humano, tomar la revelación y escribirla. Cuando uno encuentra en Daniel, por ejemplo, dice que Daniel se turbó por el sueño y por las revelaciones. Y él le preguntó al ángel que le explicara lo que veía. Nosotros no vamos a entender la totalidad del contenido, pero paso a paso Dios nos va dando un acercamiento en ese conocimiento de la palabra. Entonces lo hizo entender por medio de su siervo Juan. En el versículo 1.1 está hablando de ese ángel al siervo Juan. Si usted mira en el último capítulo, el 22:16, otra vez, ya leímos ese versículo, pero vamos a mirarlo. El 16 dice, yo Jesús, he enviado mi ángel. En 1.1 dice que esta revelación fue enviada a través de un ángel o el ángel, ¿cierto? Y en el versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces Jesucristo está aquí confirmando, o mejor ratificando, que esta revelación de él fue enviada para que se fuese dado a conocer realmente. En el texto de la palabra encontramos que Dios es uno, Juan 17, 21 y 26, pero que esta fue enviada a su siervo Juan. Entonces, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, hablando de la Trinidad, yo estoy tratando de entender un poco este concepto y casi no estoy usando la expresión que Dios es un Dios personal, sino que Dios es un Dios tripersonal, porque es muy claro que es el Padre, que es el Hijo
y que es el Espíritu Santo. En Apocalipsis realmente se acentúa, es decir, Dios es un Dios que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. El versículo 1 podría ser lo que está generando el título, porque allí es donde está hablando de la revelación, es la segunda palabra del libro. La revelación, así está escrita realmente. La revelación, y uno de los propósitos es para que los siervos entiendan y sepan las cosas que tendrán estricto cumplimiento. Este tiempo es según la medición del tiempo de Dios, el tiempo que realmente Dios quiso dar. Lucas 18:8, para que usted observe esta expresión del tiempo de Dios, y segunda de Pedro 3:8. En el Lucas 8:18 y segunda de Pedro 3:8, desde que un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Es decir, nosotros manejamos el tiempo lineal. Dios maneja una circularidad del tiempo. Es decir, si hacemos un círculo, todos estamos equidistantes, todos estamos igual. Si hacemos una fila india, el último estará más lejos, obviamente, del punto de llegada. Entonces, para Dios todo, en un círculo, todo está a la vista de todos, todos nos estamos viendo. Si hacemos una fila india, entonces no vemos el rostro del último. Entonces, esto me ayuda a mí a entender, y trato de hacerlo, el tiempo es una circularidad del propósito de Dios. Dios nos vio antes de que nosotros existiéramos. Es decir, que Dios no nos creó a nosotros para conocernos, sino que porque nos conocía, nos creó. Yo espero que no olvide esto. Dios no nos creó a nosotros para conocernos, sino que porque nos conocía, nos creó. Esto demuestra la soberanía de Dios y su misericordia. Entonces, otro aspecto importante que deja ver el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículos 6 y 7, es que no nos toca a nosotros, los humanos, leer la agenda de Dios. Nosotros queremos saber todo y quisiéramos conocer todo, pero hay cosas que Dios nos ha ido revelando. Y Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Así que hay muchas cosas que Apocalipsis no da la explicación del acontecimiento como otros pasajes de la Biblia, entonces no podemos inventarnos nada. Lo que la Biblia no esté declarando, pues tratemos de no apelar al silencio, porque lo tenemos que respetar también. Luego, la última parte importante de este versículo 1 dice que esta revelación fue enviada por medio de su ángel. Y el ángel, es decir, el mensaje hace tránsito a través del ángel y Juan lo recepciona. Pero luego Juan, como decía, lo horizontaliza, lo pone a ese nivel de las personas. Los ángeles, es la primera vez que aparece aquí la palabra ángel en Apocalipsis. Usted al leer, si usted quiere hacer una tareita, subraye con un color diferente la palabra ángel y trate luego, subraye la palabra ángel y luego trate de entender la función que tienen esos ángeles. Y nos va a hacer un aprendizaje desde la observación del texto realmente. Los ángeles en toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento y Apocalipsis, y concretamente en el libro de Apocalipsis, tienen o desempeñan funciones diversas en este libro de Apocalipsis. Se observan haciendo labores individuales como labores colectivas y se encuentra realmente en una coordinación de un ángel dando el mensaje al otro ángel y mencionando realmente. En Apocalipsis se menciona cerca de 74 veces la palabra ángel, si yo las conté bien. Muy bien, el versículo 2. Miren que nos está rindiendo. Sí. Sí. Perdona aquí un momentito que estamos subiendo una cosita chiquita. Es que esta tecnología aquí está complicada a mí. Tranquilo, hermano Juan, tranquilo.
Bueno, Recuerden que al ahí lado vamos derecho de ya. los mensajes estamos escribiendo algunos comentarios, los versículos que el hermano Juan ha estado dictando, algunos han estado ahí escritos y las frases también para que lo tengan presente. Muy bien. Entonces, el versículo 2 dice tres cosas de Juan. ¿Usted me puede ayudar? ¿Alguien me puede ayudar qué tres cosas dice de Juan? El versículo 2. Si usted hace un Los bosquejito de tres ese versículo, testimonios, ¿sí? Sí, correcto. Las tres cosas que Juan ha dado, tres testimonios, sí. Entonces, ¿qué está diciendo? De Juan dice que ha dado testimonio la palabra. de la palabra de Dios, ¿verdad? Dos, que dio el testimonio de Jesucristo y que Juan ha dado testimonio de las cosas, esas cosas que ha visto son las que aparecen en el capítulo 1 de Apocalipsis. El versículo 3 nos habla del contenido del libro. Si ven qué sencillo, es decir, como observación del contenido. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Cuando pensamos un poquito en el contenido del libro, el contenido es profético. Eso es básicamente, es decir, la estructura del libro es en buena medida profecía. El versículo 3 ya lo leyó, ¿verdad? Ya lo leyó. Dice, bienaventurado el que lee. ¿Y quién más? El que oye. ¿Y los que qué? Guardan, Guardan los las que palabras guardan de qué. esta Las profecía. palabras de qué. Note, las palabras de la profecía de este libro. No del contenido profético de la Biblia, sino de este libro. En el capítulo 11, el versículo 6, ¿sí? 11:6 de este libro. ¿Sí? Listo, bueno. 11:6, ¿estamos? Perdón, aquí estamos ultimando un detallito. El versículo 7 dice, hablando de los dos testigos, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Pero noten de su profecía, es decir, de la profecía del libro. Y del capítulo 19, el versículo 10, si ya están conmigo, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, decir Juan el ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, no de las profecías, de la profecía. Y del capítulo 22, el versículo 7, Apocalipsis 22:7 dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es decir, se está atribuyendo el contenido profético de este libro. Y el versículo 18 y 19 de este mismo capítulo dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Ese es un aspecto muy importante tener en cuenta. ¿Qué es lo que dice el texto? En todos los textos de este libro, verso 18, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas nuevamente en este libro. Y el verso 19 dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, que hay una buena cantidad de referencias para hablar, gracias,
del contenido de este libro. Muy bien. Bueno, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Ya les dio sueño o todavía estamos despiertos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, hermano Juan, Señor. lo escuchamos muy bien. Al Les parecer todo preguntaba está si ya claro, les dio sueño. Sí, el silencio denota que todo está clarito o que no están entendiendo nada una de dos. Sí, sí, sí. Como el dogma. Cuando preguntan qué es un dogma, todo el mundo lo entiende, pero nadie lo puede explicar. Muy bien. Entonces vamos al versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es. Vamos, este texto es muy importante. Todo el contenido es muy importante. Juan, es decir, el autor humano. ¿A quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Noten ustedes, del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Estamos? Y luego dice, amén. y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este saludo aquí es de parte de quién entonces. Bueno, mientras usted va pensando, y esa es la parte que hay que ir mirando en el texto, las 7 iglesias que están en Asia, dice el versículo 4. En el Nuevo Testamento, la expresión Asia no es el continente asiático como tal, porque Asia es inmenso. Hace referencia realmente a la provincia romana o a la parte de Asia que Roma conquistó y lo hizo su provincia, que estaba situada en el extremo oeste u occidente del Asia Menor. Es lo que hoy conocemos como Turquía. Turquía. Cuando cerca de Turquía hay casi todas las ciudades, inclusive Éfeso, que está cercano, pero está Esmirna, en fin, todas estas ciudades aún conservan en buena medida sus nombres. Recuerden que también Turquía, que hoy se conoce su capital como Estambul, era la antigua Constantinopla. Entonces, cuando la historia está hablando de la Constantinopla antigua, era la capital de Turquía en ese entonces, ahora realmente es Estambul. ¿Por qué 7? Es la pregunta que uno puede hacerse. ¿Había iglesias cristianas en otros lugares? Sí, sí. Es decir, si uno solamente contara las cartas en el Nuevo Testamento y las menciona en el libro de los Hechos, va a encontrar que son más de las 7 iglesias, otros lugares. Pero 7 es el número de la perfección. Y aquí comenzamos a tratar de relacionarnos un poquito con la simbología, que es otra parte de las estructuras del lenguaje figurado que el libro maneja. Entonces, 7 es el número de la perfección. Eso no lo echemos al olvido. Y en el libro, la simbología del 7 se utiliza como buena parte de la estructura. Te va a encontrar 7 trompetas, 7 tazones, 7 ángeles, etcétera, 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 etcétera. 7 sellos, ¿no? Entonces, esa es buena medida de la estructura que está hablando de la plenitud divino profética de Dios. Entonces, las 7 iglesias representan a la iglesia universal en todas las edades, en todas las edades. Entonces, el número 7 no es que solamente existían 7 grupos, sino que se menciona a la iglesia como la plenitud o la universalidad del concepto de la iglesia. Luego, el versículo 4 está diciendo que es gracia y paz del que es y que era y que ha de venir. Entonces, ¿quién piensa usted que es el que ha de venir en el versículo 4? Por lo que usted conoce de la Escritura. Jesucristo. Jesucristo. Bien. Como el final es segunda de Corintios que termina que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo, la gracia de Jesús Y, sí, y la comunión con pero el bien, Espíritu. correcto. Pero entonces, gracias hermano Juan. Ubiquémonos en estos versículos. Entonces, si el versículo 4 es una referencia a Jesucristo, entonces note que el versículo 5 dice y de Jesucristo. Versículos 4 habla de Dios. De Padre. Dios el Padre. Dios el Padre. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz al otro del que es, del que era y del que ha de venir. Y luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces aquí el saludo es de la triunidad, del Dios tripersonal. Y en el versículo 5, noten ustedes la conjunción con la que comienza el versículo 5, y de Jesucristo.
Entonces, no es que te esté repitiendo el saludo del versículo 4, el mismo personaje con el versículo 5, sino que en el versículo antes del que es, del que era y del que ha de venir. Es decir, en Juan 14:23 dice, si alguien me ama, mi palabra guardará, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, que la venida de Dios será finalmente la plenitud de la deidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y cuando hablemos de la venida del Señor, pues será algo bien interesante para considerarlo. Entonces, el que ha de venir es una referencia al eterno, el que es. Esta es una expresión que él utilizó cuando se revela a Moisés. Y Moisés le dice, si me preguntan quién me envió, cuál es tu nombre, el Señor le dijo, yo soy el que soy. Entonces aquí está, ese es un eco de ese texto del que es, del que era y del que ha de venir. Es decir, lo que está diciendo es del que tiene eternidad, del que no tiene principio ni fin realmente. El que es intemporal, es decir, el que no está limitado por el tiempo, sino que es de eternidad a eternidad. Cuando uno piensa un poquito en la temporalidad, pues nosotros nos estamos enmarcando aquí desde nuestro nacimiento hasta nuestra parte de esta tierra, esa es nuestra temporalidad. Es como si usted marcara en el piso de su casa el área de una cerámica o de una baldosa, una cerámica. Ese es el área. Entonces, esa sería su temporalidad. Pero si nosotros contempláramos todo el universo de las cerámicas o baldosas que tiene el piso, sería el universo. Entonces, Dios realmente es soberano y es de eternidad a eternidad. Luego dice el texto del que era. Es decir, el que era antes de que hubiese tiempo y comenzara el mundo, ¿no? Muchas personas piensan, por ejemplo, que Jesucristo comenzó en Belén de Judea. No, el Jesucristo es eterno. Tiene realmente la esencia y la eternidad. Y dice, la segunda parte del texto dice, el que era. Es decir, el que era antes de que hubiese tiempo y comenzara el mundo, y luego el que ha de venir. Cuando ya no exista más tiempo, el Nuevo Testamento menciona el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos es donde cronometramos y el tiempo kairos es el tiempo de Dios, la eternidad, del que Dios nos está midiendo por el calendario. Decimos nosotros, lo he dicho yo muchas veces cuando me miro al espejo y no sé si estoy viendo al eslabón perdido o al hermano Juan transformado, entonces usted de pronto se habrá dicho, ay, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Pero el tiempo no pasa. Lo que pasamos somos nosotros. ¿Sí? Nosotros somos más o menos como el vehículo y el tiempo es como la carretera. Esa siempre estará allí. Entonces el tiempo siempre estará allí. Si Dios quiere, después el domingo será lunes y después será martes y vamos a tener, ese es el tiempo, pero no, obviamente tenemos un cronómetro en el caso nuestro. Entonces, esta es una referencia también al contenido mesiánico de las Escrituras. También en el versículo 4, el que era y el que ha de venir, está hablando también de la alusión al gran yo soy. Éxodo 3:14, si usted lo quiere realmente mirar. Y vamos a ver este último puntito del capítulo 4, del versículo 4, dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Los 7 espíritus, nuevamente recuerden que el número 7 es la plenitud divino-profética de Dios. Y que cuando está hablando aquí, no está diciendo que hay 7 espíritus, en otras expresiones aparece las 7 lámparas, ¿sí? O las 7 antorchas, capítulo 5, está haciendo una referencia a la plenitud del Espíritu Santo que está en todas partes. En Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿cierto? Entonces, los 7 espíritus que están delante del trono es una designación simbólica del Espíritu Santo. Es la universalidad de la obra del Espíritu Santo. 7 simboliza universalidad, plenitud y perfección. Veamos un poquito sobre ese número 7 del capítulo 5 con base del versículo 4 que estamos mirando. En el capítulo 4, el versículo 5 del capítulo 4 dice así, y del trono salían relámpagos y truenos y voces,
y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y del capítulo 5, el versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, aquí realmente encontramos que hay uno sentado en el trono, hay un cordero que está de pie, pero también están los 7 espíritus de Dios y dice que tenía 7 ojos, 7 cuernos. Es decir, que esta palabra referente a la simbología de las 7 lámparas, de los 7 espíritus, es una referencia figurada a el contenido, al Espíritu Santo que está delante de Dios. Ese es un eco también de Zacarías capítulo 4, versículo 10. Muy bien, en el versículo 5 dice, y de Jesucristo. Versículo 5, ¿está conmigo? Dice del capítulo 1, y de Jesucristo. El saludo primero del Padre, del que es y que era, del Espíritu Santo, y ahora este es el saludo de la Triunidad. Dice, y de Jesucristo. ¿Qué se dice aquí de Jesucristo si usted tuviese que hacer el bosquejito? Note usted cómo el texto hace una descripción bien interesante. ¿Quién es Jesucristo? Dice, primero, es el testigo fiel. 2, el primogénito de los muertos. Y 3, el soberano de los reyes de la tierra. Y finalmente dice, al que nos amó, ¿estamos? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muy interesante. De Jesucristo, entonces, se describe bajo 3 figuras muy importantes. El testigo fiel. Esa palabra, en el capítulo 3, versículo 14, de este mismo libro de Apocalipsis, dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ese testigo fiel y verdadero, obviamente, que es Jesucristo, el que está enviando. Digno de fe, también la palabra puede connotar mártir. Y luego está diciendo que es el primogénito de los muertos. ¿Están conmigo en el versículo 5? La primera descripción de Jesucristo es que es un testigo fiel, que es el mártir verdadero. También traduce la palabra testigo como mártir. Y entre los humanos, en la era de la iglesia, el primer mártir fue Esteban, pero realmente Jesucristo es el testigo fiel, el verdadero mártir. Luego dice el primogénito de los muertos. ¿Qué connotará este hecho? Implica que él venció la muerte para resucitar. Si desea ir conmigo, Primera de Corintios, el que está tomando nota, Primera de Corintios 15, 22, a ver si la Biblia me tiene Corintios 15, 22. Los versículos 22 y 23 dice, bueno, vamos a leer del verso 20. Mas ahora estamos hablando con la expresión el primogénito de los muertos, que se origina en el versículo 5. Versículo 20 de 1 Corintios capítulo 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, es decir, el primogénito. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, esta expresión está sencillamente dándonos a entender esa expresión de que es el que venció a la muerte y resucitó para no morir más. Por eso es el primogénito de los muertos. Dice también el texto que es el soberano de los reyes de la tierra. Esto es un contenido muy importante, el soberano. Entonces, Jesucristo tenemos que es el testigo fiel. 2, noten ustedes ese uso del número 3 ahí, ¿sí? Es lo mismo que se dice de Juan. Si usted hace un texto bajo el concepto de esa Trinidad o ese 3, Juan, el
testigo fiel, el que dio testimonio, y aquí se aplica al Señor Jesús también este hecho. Entonces, los versículos 4 y 5 contienen un saludo de la Trinidad. Entonces, Jesucristo es el verdadero testigo de Dios, es el primogénito de los muertos, es el soberano de los reyes de la tierra. Bien, entonces yo pienso que debemos dejar hasta aquí y luego continuaríamos en la segunda parte del versículo 5 que dice, al que nos amó. Esto es una expresión bellísima, al que nos amó. Es decir, si usted se ubica allí, no como sencillamente un contenido literario, sino hace suya esta verdad, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de la rey de la tierra. Es decir, ¿habrá alguien que supere estos tres títulos? Pues el texto dice que ese personaje, que Jesucristo, fue el que nos amó, dice la segunda parte del versículo 5, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero aquí tendríamos mucho contenido para ver desde este libro, y yo pienso que usted va a ir a comer esta tarde. Si usted no va, yo sí estoy pensando ir. Entonces, continuaremos si Dios quiere después. Hacemos una oración y luego continuamos. Si hay alguna pregunta que yo pueda responder, con mucho gusto. Si no, pues sencillamente miraremos a ver, como hay un programa que dice, pregúntele al hermano no sé qué, y la Biblia le responde. Padre, te damos muchas gracias. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra verdadera. Maravillosa, Señor. Gracias, Señor, por este libro, por el contenido profético de este libro de Apocalipsis. Señor, ayúdanos a acercarnos a él con un espíritu humilde, con una actitud, Señor, de ser discípulos, de aprender. Danos, Señor, un espíritu enseñable y abre nuestro entendimiento, Señor. Y gracias por esta verdad de tu revelación. Queremos, Señor, que el contenido de esta palabra, Señor, se aplique a nuestras vidas en su totalidad de acuerdo a tu propósito y que cause en nosotros los efectos, Señor, para la cual tú la enviaste. Señor, yo recibo el contenido de esta palabra porque soy un siervo tuyo y sé que cada uno de tus hijos que esta noche, Señor, estamos estudiando esta palabra, lo recibimos como siervos tuyos y nos interesa saber, Señor, tener el conocimiento de las cosas que sin duda tendrán estricto y total cumplimiento. Muchas gracias, Señor. Amén.